ver, en el Ecuador en general, no solo fue Quito, y como yo les decía, la grieta se amplió. Lo que vivió la ciudad de Ambato no tiene nombre. Dejar a una ciudad sin agua, aterrorizada por una madrugada que no van a poder olvidar. Lo que vivimos en varios barrios de Quito, los saqueos en la ciudad de Guayaquil, y esta división. Lo que casi no se ha hablado, que fincas productoras de leche, de carne, de fruta, de flores, de brócoli, sitiadas, con gente que les pedía $50, $60 para que pase un camión, persiguiendo a los trabajadores, los saqueos acá en la ciudad de Quito, robándose de los comedores, de las tiendas, de los comercios, las cosas, despedazando la producción. Y yo me pregunto, estos señores que decían defender al pueblo, ¿y a esta gente que perdió el trabajo? Los trabajadores de la mecánica de bicicletas, al señor al que le acaban de robar 100 bicicletas en la Alameda. Y esos trabajadores, ¿quién les devuelve el trabajo? Porque ese señor no va a poder dar trabajo. ¿Ya? ¿Y eso qué? ¿Y a quién le echamos el muerto? ¿Ah? ¿A quién le echamos el muerto? Y no hablemos de las vidas perdidas de forma miserable. Y pudieron ser muchas más si no era por, insisto, la prudencia. Hubo mucha prudencia. Así que aquí nadie ganó. Tal vez unos cuantos violentos, pero creo que hasta ellos no les fue muy bien. No les salió del todo el plan. La gente se paró duro. Quito aguantó. Así que les fue mal. ¿Y saben qué? Gastaron harta plata y no les salió. Vamos a analizar precisamente este tema de cómo nos fue. Si es que alguien ganó, la mayoría perdimos. Con Mauricio Alarcón. Mauricio, bienvenido, y invitación que estaba pendiente, y mira, llega en el momento tal vez en el que se necesita un poquito de visión, un poco más allá, más desde arriba, no tan al calor de los hechos, no con blancos y negros. Por primera vez el blanco y negro tiene que ser lleno de grises, porque poner todo en un blanco, un bando blanco y un bando negro es un error, como siempre dice el Dani. Bienvenido. Muchas gracias, un gusto, buenas noches finalmente por acá. Así es que esperemos que se aproveche muy bien este espacio para que sea un buen arranque, hacer un análisis que además disguste a todos, porque acá no estamos para complacer a una parte o a la otra, sino para tratar de analizar objetivamente lo que lamentablemente ha sucedido en estos días, y que en lo personal creo que no hay ganadores en lo absoluto. El país entero perdió, todos perdimos, y creo además que las fisuras que teníamos como sociedad terminaron convirtiéndose en fracturas y grietas más profundas que demandan una reconstrucción realmente seria y decidida, ¿no? Ahora, primera parte del análisis, ya está claro, no hubo ganadores. ¿Hay alguien que a la final pueda capitalizar político-electoralmente esto? No, definitivamente no. Yo no veo en el panorama, más bien veo muchos perdedores en el aspecto electoral. Precisamente por esa tibieza propia de quienes aspiran ser candidatos en el corto plazo. Recordemos que estamos a pocos meses de arrancar el año electoral de cara a unas elecciones presidenciales en febrero de 2021. Está, aunque no parezca, a la vuelta de la esquina. Y para cuidar lo ganado políticamente, ciertos actores recurrieron a la tibieza, incluso yo diría a decisiones equivocadas, como por ejemplo las que tuvieron lugar en Guayaquil, ¿no? Eso de querer lavarse las manos con la subida del transporte público, del costo del pasaje, de decir, no, es que yo no tengo la competencia en estas circunstancias y demás. Creo que tarde o temprano pasa factura, ¿no? ¿Y aquí? Así es que creo que la gente cada vez va afinando más su visión de ciudad, su visión de país además, y empieza a ver bien a quién elige. Obviamente se cometen errores y se sigue eligiendo a
a personajes que no necesariamente representan ni siquiera un sector específico del país, pero definitivamente estos errores les traen un costo político alto a ciertas personas. Nebody El Páramo, uno de los grandes perdedores de cara al proceso del 2021. Yo creo que ni siquiera es por el tema de mandar a la gente al páramo. Es por no saber adoptar una postura clara. Uh-huh. En ese sentido, sí. Yo creo que sí habían posturas entre el blanco y el negro. Claro. Porque a lo menos cuando se habla de que hay una democracia y un Estado de Derecho en riesgo, cuando ya se evidenció que esto no era un tema de protesta social, sino que había una intencionalidad más grande detrás, perfectamente bien armada y orquestada, la gente tenía que salir a defender principios. No a estar del lado del presidente o a estar del lado de... Tenías que defender principios o no hacerlo. Ese sí es un blanco y un negro. Y creo que eso nos falta, además, como sociedad. Adoptar postura por la defensa de principios. Por algo que igual señalaban ustedes en el espacio anterior, y creo que es importante. No podemos, en este momento, aplaudir lo que hace 2 años condenábamos del gobierno anterior. Eso no solo es una muestra de incoherencia, sino una muestra de la poca valía y de los pocos principios que tienen ciertos ciudadanos y líderes de opinión en este país. Ahora, dentro del análisis, tal vez también es el creer que era solamente un grupo. Primero los transportistas, como bien decía el Dani, ¿no? Los unos, los otros, no, sí hay descontento social también, o sea, se mezcló y explotó todo, y yo creo que la olla de presión de 10 años estalló esta semana. Ese es el punto. Yo no sé si es que esto es un sentir social, porque en lo personal nunca he visto un apoyo tan grande por parte de la clase media con una medida económica tan fuerte como es la eliminación de un subsidio. Ya hubo una eliminación de subsidios de la gasolina super, venía la extra y el diésel, y impresionante, la clase media respaldando, y más bien surge de otro lugar el movimiento. Ahora, uno se pone a ver qué es, si es un tema sectorial, sino el nivel de violencia que vino de la gente que manifestaba, ojo, porque acá no vengamos a decir que la protesta era angelitos en ejercicio de la protesta pacífica, que por ahí venían y les poseían. Que solo las acciones violentas provenían de infiltrados de una facción política. Las imágenes de gente apuñalando las llantas en ciudades del centro del país, que intentaban trabajar o que intentaban salir de sus fincas, no eran pues con banderas políticas, eran de gente indígena. Se vio claramente que no hay cómo decir que se ejerció aquí efectivamente la protesta pacífica de manera libre. Hubo violencia, así es que yo sí creo y coincido con Jean Paul en esa olla de presión, ¿no? Como que durante 10 años me tuvieron reprimido sin poder ni siquiera sacar una bandera. No me daban chance de levantar la cabeza. Y ahora aprovecho, además, y como bien decían ustedes, frente a una fuerza pública que no sale a reprimir, que no sale, sino que simplemente se limita incluso a tratar de contener y se somete ante cosas como las que vimos el día de ayer. Militares literalmente en calzoncillos con sus camiones quemados en la autopista. Ahora, pero era prudente el no ir armados. O sea, ayer en otras circunstancias habrían fuego. ¿Qué pasaba si alguien abría fuego? Yo creo que nos falta desde todos los sectores reforzar conocimientos básicos. Cuando alguien está parado en una esquina con un cartel que dice abajo el gobierno, está ejerciendo protesta libre, está ejerciendo protesta de manera pacífica. Si viene un militar y le pega un tiro en la cabeza, o si viene un policía y le pega un tiro en la cabeza, hay una desproporción. Hay una clara violación a derechos fundamentales. Pero si ese manifestante resulta que detrás del cartel tiene un cañón casero, un cañón artesanal, PVC, y empieza a disparar eso contra la fuerza pública, rompe el concepto de una protesta libre y pacífica y pasa ya a un acto que, según consta en el Código Orgánico Integral Penal, es un delito. Y que como tal, ojo, no implica que la fuerza pública está habilitada a ir y pegarle un tiro en la cabeza, pero sí está la fuerza pública habilitada para incrementar el uso de la fuerza con la finalidad de detener a esos ciudadanos y ponerles a órdenes de las autoridades para competentes. eso precisamente se forman.
¿Cuál es la lectura, por ejemplo, de lo que ocurrió con los medios de comunicación? Y voy a separar aquí y hacer énfasis, no los periodistas, los medios de comunicación. ¿Alguna lección que aprender? No, parece que muchos no han entendido ni han aprendido nada después de la década de la que tanto se quejan. Adoptar posturas incluso, y me parece ya niveladas. penoso. No, yo diría, porque por último, que un medio de comunicación adopte postura puede ser hasta parte de su línea editorial. Pero que un medio, pero por supuesto, y reconociéndolo públicamente. Así es. Eso es parte de lo que implica ser un medio de comunicación privado. Pero tener, como tuvimos en estos días, periodistas y medios de comunicación jugando incluso a mandar noticias falsas, fake news, a través de redes sociales, generando más pánico, eso es inaceptable, por favor. Yo soy abogado, no he tenido la suerte de estudiar comunicación o periodismo, pero creo que en los años más básicos de la carrera les enseñan los principios fundamentales del ejercicio periodístico, y entre esos está la contrastación y la verificación. Sin duda. No puedo yo de manera irresponsable pasar cosas, y lo digo porque ya no era ni siquiera un tema de grupos de WhatsApp. Cosas tan graciosas como compartir desde periodistas las fotos de youtubers como Luisito Comunica diciendo estos son los infiltrados que han sido detectados en las marchas. Terrible. Usted le ve, agrédale, por el amor de Dios. Ahora, esta publicación, me voy a guardar el nombre del dueño del medio, dando cuenta de una supuesta evidencia en la que se encontraba en la casa de una de las personas detenidas. Luego, cuando se consulta, es falsa. Y finalmente, el caso de la Contraloría, Mauricio, vimos 3 veces incendiarse ese edificio, y yo puedo entender que en la primera una planificación casi quirúrgica, pero las otras 2 ya no pasan no pasan por la inoperancia de alguien. No, pero aquí, Daniel, creo que es importante mencionar otro tema. Si se supone que había, como ya ha trascendido, y creo que ustedes deben tener igual conocimiento, de informes de inteligencia respecto, de los vándalos, de los violentos, de los infiltrados, en el que ya se establecía de manera específica objetivos claros de los ataques, tomas las precauciones del caso. Ni siquiera el primer ataque al edificio de la Contraloría debía haberse dado. No puedes tú permitir, cuando ya tienes un objetivo identificado en un informe de inteligencia, que la protesta en general se acerque a los bajos de ese edificio. La consecuencia, rompes una puerta, incendias el edificio. Ahora, en ese tema a mí me parece importante. ¿Qué pasó? Durante toda la mañana, en ese día, toda la mañana, los periodistas fueron sacados sistemáticamente, golpeados sistemáticamente. Ese día. ¿Cómo se logró el video? Bueno, el video del inicio de los es una cámara de seguridad de la entrada de Contraloría. No, lo logró una colega. Porque además tuvimos que hacer el registro del hecho. El registro del hecho. ¿Cómo nos damos cuenta que se estaban metiendo? Fue por una colega. Por supuesto. Por una colega. La parte exterior, sí. La parte pudimos mediática. Lo que yo voy es a la parte de seguridad. Pudimos hacerla pública. Sí. Escondiéndonos, sin identificación alguna, mientras les golpeaban a los periodistas que sí estaban identificados y a los que tenían cámaras. A los camarógrafos. Exacto. Fue algo totalmente orquestado lo de la Contraloría. Y pero se logró hacer la denuncia, pese a que después, perseguidos, salimos del lugar. Así nomás. No, por supuesto. Entonces, y eso evidencia, y eso también es necesario decirlo, y habrá que hacer las investigaciones del caso, que algo había al interior del grupo de manifestantes y del grupo de la fuerza pública. Y aquí quiero llegar al punto neurálgico, que para mí lo peor que pasó es que ahora en Ecuador hay un grupo violento con orientación probablemente política, con infiltración probablemente de redes narcodelictivas internacionales, que es capaz de operar en el país y que se va a aprovechar de nuestras debilidades. La principal debilidad del Ecuador es la división. Y ahora, para mí, eso es lo peor, que haya llegado el germen de la violencia política al Ecuador,
¿No es lo peor, Mauricio? No, por supuesto, y hemos visto además estrategias impresionantes, nunca antes vistas en manifestaciones públicas. Hay gente que dice y que justifica además en redes sociales diciendo, ¿y qué esperan entonces, que los pobrecitos vayan desarmados? O sea, eso de tener, por ejemplo, y ojo, no me refiero a la imagen falsa de los escudos mexicanos, ni mucho menos, sí, pero tener la estrategia de actuar en lo que se conoce como la coraza. No, para usar los cañones. Las formaciones de policía antimotín. Eso se tiene clarísimo. Y tienen 4 personas adelante con los escudos, 4 personas detrás, debajo, cubiertas, preparando el material, 2 antenas en la parte de atrás, personas que están viendo el tema, para después, bajo una orden, activarse. Suben los unos, bajan los otros, sale el cañón, disparan. O sea, eso claramente es una estrategia y denota un entrenamiento. Y estoy mencionando uno de los temas que fueron detectados. Uno de los temas. Eso del tanque de gas explotando. ¿Cómo puede ser posible, además, de explotar tanques de gas? O sea, ahí sí ya son cosas que salen de lo que nos tenían acostumbrados. Aquí en la protesta del 2004 en las cárceles, y esos tengo registro. Pero precisamente estamos hablando de delincuentes. Ahí vamos. O sea, de nuevo, estamos frente a una supuesta protesta pacífica. O protesta de un social, grupo específico. Yo estoy hablando del tema porque es importante topar las cosas como se las dice. Se hablaba de protesta pacífica. Protesta pacífica con armas caseras. Protesta pacífica además con toda una artillería de bombas molotov y de demás para provocar lo que se provocó. ¿Y las células? ¿Y las células en los barrios? Y ahora viene el punto, porque primera vez... Y en lo personal, sí voy a decir, a mí me aterrorizó ver la forma en la que se activaron células en los barrios. Activación además perfecta para desconectar a los barrios del resto de la ciudad, porque sabían cómo bloquear el ingreso, sabían cómo atemorizar a la gente, con además un detalle que alguna gente lo mencionó, lo viví en carne propia. Motos con 2 personas... Así es. Haciendo rondas. Así es. Y alertando de los saqueos. Vigilando. Y advirtiendo en casos que se han denunciado en redes. Pero y además dando vueltas en toda la cuadra, ¿no? Eso es lo que yo te decía que es lo que vivió Ambato. Por eso nosotros... Lo de Ambato es experiencia de terror. Exactamente, pero se aplicó primero en Ambato. Y de aquí... Con éxito. Con éxito, y lo aplicaron en Quito. Y viene acá, entonces, uno se pone a ver lo que sucedió el día viernes y el día sábado. Y la estrategia funcionó a la perfección porque sitiaron los barrios, desconectaron a la gente para que la gente no salga. Ellos mismos además, y aquí sí, si le caen a los manifestantes pacíficos o a los que hayan participado, crearon ellos mismos corredores de tránsito para que ingrese la gente, con un detalle además visto desde las principales arterias. Las volquetas, los camiones, sabían por dónde ir, repletos de gente con su propio canal. Ellos armaron su corredor de tránsito para que no haya semáforos. Tenían abastecimientos. Oye, tenían todo. Entonces, que no me vengan a decir que esto es simplemente una protesta de un grupo social por descontento con la subida de los precios de los combustibles. Eso es apenas una parte de lo que se vio y se vivió en estos días. Y la gente, por eso, hay un vacío de poder, hay un vacío de liderazgo, ¿ya? Y Quito aguantó. Miren todo lo que aguantamos, y que nos oigan en las otras ciudades lastimosamente. Entiendan por qué el dolor que hay en Quito el día de hoy y el resentimiento que se vive en la ciudad el día de hoy. Nos dicen aquí, nos aterramos realmente en nuestro barrio, descubrimos que los CDRs están totalmente activos, nos rodearon y estábamos aterrorizados. Nos tocó salir con palos con los vecinos y con todo lo que teníamos, pero nos dimos cuenta que ante cualquier circunstancia nos hubiéramos visto obligados a tener que defendernos a golpes, y eso realmente jamás pensamos que nos iba a pasar. ¿Qué nos toca ahora como ciudadanos? ¿Será de armarse? Así no. Es que miren, ese es el problema. ¿Cuál es el problema? El problema es precisamente este. Si ustedes en este momento, el peor daño que nos han hecho durante estos 11 días es cargarnos de ira y de desconfianza. Estas heridas nos van a costar meses, tal vez años salir. ¿Por qué? Porque en la próxima protesta nos vamos a defender.
Y ahí Con es cuando todo. podemos nosotros convertirnos en los violentos. Nosotros, en ese momento, cuando estemos intentando defender el barrio y pase alguien que no es culpable y que salga lastimado. Bueno, yo creo que eso lo vivimos el fin de semana, Jean Paul. Yo creo que estuvimos a punto Así es, a de que punto. ocurra un tema. Pero porque si había gente que pedía limpieza étnica, por favor. Bueno, o sea, a ver, sí, o sea, hay que creo- tener y creo clarísimo que también esto el es mensaje. importante. Yo pues, creo que o hay sea, que empezar, y lo mencionábamos en otros espacios y con grupos de amigos. En primer punto es debemos dejar de romantizar a los grupos. Y ese término me parece espectacular. Sí, Porque sí, no sí. hay que romantizar la protesta social ni hay que romantizar al movimiento indígena. Exacto. Lo que hemos vivido en estos días creo que nos deja claro que ya debemos de dejar muy bien sentado quién es quién y cómo funcionan las cosas. Por errores propios se acaban de comer décadas de lucha. Y ese es el punto. O sea, 40 años de legítima lucha de reivindicación de derechos para pasar a actuar de la misma forma en la que han actuado tradicionalmente las mafias de poder en este país. Así es. Eso es lo que ha sucedido en estos días. Y creo que ese es quizá el primer punto. El segundo, esto ha sacado lo peor de la gente y lo peor de la sociedad. Y ojo, veía algunos colegas decir, aquí se creen arios los que dicen que Jaime Vargas no les representa. No, señores, estamos frente a una crisis de representatividad. Claro. Y no es una falta de representación porque la persona X se considere aria y el señor Vargas sea indígena. No, aquí todos somos mestizos, salvo las personas que hayan nacido en otro país y les dé la gana de convertirse o de autocalificarse como quiera. Aquí el ecuatoriano es mestizo. El problema de la representación viene cuando cualquier persona se cree con derecho de pelear su espacio de poder en nombre del pueblo. Y aplica para la dirigencia de la CONAIE y aplica para los señores políticos y los dirigentes partidistas. Aplica para todo el mundo por igual, porque aquí ninguno de estos angelitos representa al pueblo. Exacto. El pueblo se representa solo. Usted salga y diga, Ya. tengo mi grupo y esta es una reivindicación de mi grupo y yo vengo a pelear acá mi cuota de poder. Y hablando creo que de es mucho más representación, legítimo Mauricio, ese tipo de transparencia hablando que de otra cosa. representación, Mauricio, la asamblea, que es supuestamente el espacio de representación, quedó debiendo pendiente. Bueno, se dice que la asamblea sí ha estado preocupada en estos días, que ha buscado además mantener reuniones entre jefes de bloque. Bueno, sería, como lo he dicho, bueno, una rendición de cuentas, porque salvo ciertas acciones específicas de legisladores que se hicieron presentes en espacios de defensa de la democracia y demás, la asamblea brilla por su ausencia. Así es que acá, lamentablemente, si ya la asamblea tenía una mala imagen y una mala recepción por parte de los ciudadanos, a través de las encuestas conocemos cifras realmente críticas. Creo que en estos días debe haber sido incluso peor el panorama. Y ojo, el principal órgano de representación de los ciudadanos en este país es la Asamblea Nacional. Así es. Son las 19:40. Ajá. Ya no hay tiempo para No hay más. tiempo para Nos más. quedan algunas interacciones pendientes. La posibilidad de que Mauricio Alarcón nos acompañe en una próxima ocasión para continuar con análisis de coyuntura. Se viene ya el tema del nuevo decreto, cuando se establezca qué va a pasar con los subsidios, y además el debate al interior de la Asamblea del resto de reformas, las que requieren un trámite en el legislativo. En ese entonces te solicitaremos tu concurso. Mil mi gracias, querido. Daniel, con mucho gusto, pero creo que además de espacios serios y objetivos como estos deben ser la tribuna a través de la cual empecemos a trabajar por la reconstitución del Estado de Derecho. Así es. Eso Aquí es lo que nadie necesitamos. debe estar por encima de la ley, por encima de la Constitución ni de los instrumentos internacionales. Ni siquiera el ciudadano más bonito y angelical. Aquí, por sobre todas las cosas, debemos recuperar el Estado de Derecho, que está realmente menoscabado después de estos 12 días de acción. Así es que esperamos que ese debate se dé en espacios, insisto, serios, objetivos y plurales como este. Muchas gracias. Y yo me voy con la reflexión de varios andantes que quiero hacer en un resumen. No me representan, a unos dicen que no les representan los indígenas, otros dicen que no les representa el gobierno. Yo creo que no nos representan los políticos a quienes les quedó demasiado grande
demasiado grande el representarnos. Ellos perdieron, ellos perdieron por goleada, toditos. ¿Saben qué nos toca, ciudadanos? Empezar a construir nuestra propia nueva vía. ¿Cómo nos defendimos en los barrios? ¿Cómo a través de nuestras redes encontramos los caminos para llegar a casa estos días? Si les quedó grande a ellos, a nosotros no nos queda grande el defender nuestra ciudad y nuestro país. Nos vemos mañana y todas las interacciones mañana las seguimos analizando porque de esto vamos a seguir hablando. Muchísimas gracias. Hasta mañana.